Bueno, buenas tardes a todas. La idea del espacio de hoy es avanzar un poco con el origen de la intervención del trabajo social con grupos. Bueno, esta presentación tiene que ver un poco con analizar por qué es importante el trabajo social y cómo fueron las configuraciones que dieron origen al trabajo social grupal. Bueno, la intervención institucional del trabajo social en lo grupal tiene, por ende, obviamente algo en común, que es permitir pensar el Estado o las personas en grupos. El trabajo social como disciplina, el punto de partida de la sociabilidad, como bien lo dijimos, ¿no? En otras instancias, que tiene que ver con la dimensión básica de nuestra vida, ¿no? Nuestro grupo primario, por así decirlo, es la primera forma de asociación básica de cualquier sujeto. Nos encontramos estructurados en grupos, nos integramos socialmente, accedemos a nuestra propia identidad. Esto de nos encontramos estructurados en grupos significa que existe una interacción donde incorporamos valores y normas. A lo largo de la historia siempre el hombre vivió a través de grupos sociales, en grupos sociales. Y el trabajo social con grupos, su objeto de investigación es la dimensión grupal, que tiene obviamente que ver, por un lado, con un aspecto de analizar y de experimentar, y por otro lado, de observar las dimensiones básicas de la vida social. Por lo tanto, el trabajo social con grupo tiene que ver con aquella especialidad dentro del trabajo social que orienta un poco a recuperar, a fortalecer mediante la interacción grupal y la realización de las actividades de grupo. ¿Qué es lo que trata de recuperar? Las capacidades sociales de los ciudadanos para incrementar su crecimiento personal y mejorar su funcionamiento en cierta forma en la sociedad. Bueno, esto que plantea fundamentalmente Viviana Trave. Viviana Trave, en este artículo que yo le planteé, que bueno, que por ahí es medio tedioso arrancar con los antecedentes, pero ella dice que nosotros no podemos nunca tener en presente el eje histórico de nuestra formación, porque son los fundamentos por los cuales nosotros hoy nos permiten posicionarnos en un aquí y un ahora, ¿sí? Y ella arranca, si querés pasar a la otra Filmina, Jimena, arranca planteando que el origen del trabajo social con grupos tiene que ver con el movimiento de los Settlement House. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes lo vieron en primer año. Los Settlement House se vincula generalmente no solamente al trabajo social grupal, sino también al trabajo social comunitario, ¿sí? Fundamentalmente ella recupera, acuérdense que Viviana Trave es una docente dentro del grupo de investigación en trabajo social que tiene un enfoque, ese grupo de investigación de KIDS es un grupo de investigación que hace recupera las experiencias, sistematiza todos aquellos antecedentes históricos fundamentalmente del trabajo social en el mundo y fundamentalmente en lo que es América, y recupera las experiencias de los orígenes, ¿no? Que hoy fundamentalmente también son importantes recuperar porque muchos de ellos siguen estando hoy presentes en nuestro aquí ahora, como son algunos de los movimientos que vamos a ver hoy. Cuando se refiere que recupera el movimiento los Settlement House, hace referencia fundamentalmente a dos experiencias. El Tomboy Hall de Londres, que justamente ahí vamos a recuperar dos experiencias fundamentales, que es la experiencia de Barnett y de Rowland, y la de Hull House de Chicago, que es creada por James Adam y Helen Gatt. Esas experiencias de estas mujeres, que seguramente algunas de ellas las han visto en primer año, ¿por qué las recuperamos? Porque muchas de esas experiencias hoy siguen estando vigentes en algunas de las
de los movimientos que después vamos a ver más adelante. Sus fundamentos teóricos y filosóficos tienen que ver con ideas basadas en el socialismo cristiano, en el romanticismo filosófico, en el pragmatismo y en el interaccionismo simbólico. Estas corrientes de pensamiento fueron claves en este momento. Acuérdense que estamos hablando justamente posterior a la Revolución Industrial, donde se empiezan a aflorar varias ideas que criticaban lo que pasaba en el contexto social de aquel entonces, porque se estaba instalando justamente el sistema capitalista como modelo económico y las consecuencias que la misma iba a traer, acrecentando muchas veces los problemas sociales e incrementando la pobreza. La palabra Settler significa poblador, ¿sí? Y settlement tiene que ver con un asentamiento, o sea, tenía que ver con las primeras colonias, poblados, o los colonos, que se ubicaban generalmente muchos de ellos en Estados Unidos, o lo que eran en Estados Unidos y en parte de Inglaterra. Pero no solamente tiene que ver con un asentamiento, sino con una forma de vida y de acción social vinculada muchas veces a cómo se trataban las necesidades de las épocas, ¿sí? O sea, en realidad lo importante de recuperar este tipo de movimiento es que este tipo de experiencias después se replicó a lo largo de años y hoy todavía se siguen confluyendo en alguna experiencia, lo van a tener muy claro en algunas comunidades, sobre todo en las terapéuticas. ¿Por qué? Porque lo importante de trabajar esa experiencia de vida era compartir, convivir en un mismo espacio, realizar diferentes actividades con alto grado de compromiso social y político, y también tenía que ver cómo estas actividades también iban a ser investigadas posteriormente. Su accionar se sintetiza con las 3R, como dice Viviana, que tiene que ver con la residencia, con la reforma y con la investigación. Y después vamos a ver, no sé, yo les subí algunas de las fotos de la época que recuperan por ahí o que ustedes han podido ver en otros textos muy conocidos, cómo este movimiento se desarrolló hacia fines del siglo XIX en Inglaterra y Estados Unidos, como le dije hace un rato. El escenario era justamente transformaciones que se venían dando a nivel económico, político, cultural y social e intelectual, que hizo que estas sociedades más opulentas y desarrolladas genere generalmente situaciones de pobreza hacia determinados grupos sociales, ¿sí? Que esto venía, acuérdense, que veía posterior a la revolución industrial, que se genere lo que se dejó en su momento de llamar el pauperismo, ¿no? Esta ausencia de condiciones de higiene, de salubridad, de vicio, de violencia, alcoholismo y de prostitución, que muchas veces sean considerados como indigentes. Estas condiciones, estas manifestaciones, la cuestión social que se empezaban a expresar en aquella época, llegó a que determinados movimientos se preocupasen cómo modificar estas condiciones de pobreza que estaban llevando hacia adelante la gente. Si querés mover, Jime, la filmina, no se ve. Yo no estoy viendo. ¿Ustedes están viendo? Sí, profe, se ve. Surgen, entonces, continúo. Surgen en ese momento histórico, surgen grupos de intelectuales, políticos, religiosos, que denunciaban las situaciones de injusticia y además cuestionaban el orden imperante y los tradicionales sistemas de ayuda, como la ley de pobres. ¿Se acuerdan ustedes en primer año vivan la ley de pobres? Y empezaron a desarrollar diferentes formas de asistencia y de intervención con respecto a la cuestión social. Y trataron de investigar para modificar la calidad de vida de las personas, presentando diferentes reformas legislativas. Entonces, este movimiento tuvo su primer esbozo a fines del siglo XIX, como dijimos, pero a la vez
dio el sustento, dio los primeros pasos para la creación después de otras experiencias, como vamos a ver. Si querés pasar la otra filmina. El nacimiento del Toynbee Hall tiene que ver con la influencia teórica, ya más bien filosófica, ¿sí? Ahí lo que rescata Viviana Travi es justamente que esta casa parroquial que fue creada por Jude y después por Samuel Barnett y por su esposa, en uno de los barrios más pobres de Londres, esta institución fue justamente muy original. ¿Por qué? Porque recupera el accionar de voluntarios que eran seleccionados entre los estudiantes y graduados de diferentes universidades prestigiosas de Oxford y Cambridge, y que generalmente eran idealistas, humanistas, fuertemente influenciados por el romanticismo, dice, filosófico, y que estaban alarmados por lo que estaba trayendo a consecuencia la revolución industrial, las pésimas condiciones de la vida de los obreros, y que realmente estas condiciones de vida que se veían expuestos porque se veían gran periodo de tiempo viviendo en la comunidad, los llevó a pensar cómo modificar estas condiciones de vida en la sociedad. ¿Y cuáles eran sus ideas generalmente que planteaban? Una era el contacto fraterno entre los pobres, era bueno para el alma, decían ellos, y que la literatura y el arte eran elementos de la reforma social. O sea, estas premisas que ellos generalmente llevaban adelante tenía que ver, obviamente se derivaba del socialismo cristiano y la segunda justamente de la crítica social, ¿no? O sea, eran premisas que los llevaban a ellos a organizarse para tener una práctica más de modificación, para ser de su conducta de las personas, y a la vez tendrían a que ver con cómo poder solucionar las situaciones que lo atravesaran. Bueno, entonces ellos pretendían, de cierta forma, los Barnett, lograr un socialismo practicable, por así decirlo, acercándose a la gente, a estas clases trabajadoras, y que realmente estos estudiantes pudieran conocer y aprendieran junto con ellos sobre las situaciones de pobreza y sus posibles soluciones. En ese constante, también el canónigo Samuel Barnett organiza en la parroquia de Londres un centro vecinal, que es un settlement, ¿sí?, al que dominan Toynbee Hall, y que comienza a funcionar en 1884. ¿Cuáles son las primeras actividades que se llaman? Las primeras actividades tienen que ver con la ayuda médica, la educación, especialmente en los adultos, la organización y funcionamiento de clubes de niños y jóvenes. Las primeras modalidades, fíjense que hoy se siguen reproduciendo, porque muchos después van a ver, por ejemplo, el movimiento de los Scouts, por ejemplo, son reminiscencias de estos movimientos que estamos nombrando hoy, que tienen que ver con fortalecer la sociabilización de los adolescentes, de los niños, preservar, educar a estos niños y a jóvenes con ciertos principios, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones que estamos analizando hoy, que son los primeros orígenes del trabajo con grupo, hoy sigue teniendo una reminiscencia en diferentes movimientos. ¿Cuáles eran los principios básicos de esta modalidad operativa? Que los problemas se resuelven mejor dentro de un grupo. Esa es una primera premisa, y que en cierta forma nosotros, a través del trabajo social grupal, esta premisa lo seguimos teniendo presente muchas veces. Los problemas se pueden compartir, podemos pensar diferentes alternativas, podemos pensar en la alternativa de cooperación. O sea, esta premisa que tenían los Toynbee allá en los inicios del siglo, hoy siguen estando presentes. Los grupos organizados compensan al ciudadano de la sensación de aislamiento, decían, y soledad que ha traído consigo la revolución industrial. Fíjense en que nosotros, muchas de las premisas que se trabajan en lo grupal tienen que ver que solo nadie sale adelante, siempre con la ayuda, con un otro
que es importante en este espacio, que es reconocido y que de la situación vamos a salir entre todos. Estas son premisas que en su momento fueron surgidos en estos movimientos, pero que hoy siguen estando. Se propiciaba un clima de trabajo basado en la cooperación, el aprendizaje mutuo y el trabajo en grupo. Estos elementos, estos objetivos también muchas veces están hoy presentes. El Toynbee y los Settlement constituyeron un grupo de trabajo en torno a la formación cívica, ¿sí?, a la política y a la acción social, basándose en la política municipal y la concientización ciudadana. Fíjense en que muchos de los grupos filantrópicos que hoy tienen como premisa justamente basarse en grupos de solidarios, por así decirlo, que tienen como premisa la solidaridad, la cooperación, ¿sí?, que tienen como premisa revalorizar muchas veces el sentido cultural de determinados grupos sociales, ¿sí? Y entonces tienen que ver justamente con algunas premisas que hoy estamos nombrando. Algunos autores coinciden que sería como un primer antecedente, ¿sí?, de lo que hoy es la extensión universitaria. Fíjense en que la extensión universitaria en nuestra universidad, por ejemplo, nació justamente a partir de experiencias de docentes universitarios y de estudiantes universitarios preocupados por la cuestión social en determinados barrios de nuestra ciudad. Y eso es importante reconocerlo. Todas las tareas de alfabetización que se llevan adelante en nuestra universidad a través del Programa Nacional de Alfabetización tienen un fuerte componente de formación cívica. Entonces, estos grupos que tienen que ver con una cuestión de educación popular, de concientización ciudadana, nacieron, podemos decir, con los primeros precedentes al principio del siglo. Entonces, por eso es importante, ¿por qué recuperamos esta experiencia? Porque lo que hoy está en las diferentes propuestas de lo grupal que hoy siguen emergiendo, no fue que surgió de la nada, sino que hubo un largo trayecto un largo recorrido histórico que tiene que ver con las bases de fundamento que muchas veces hoy siguen vigentes, quizás transformados con otros ropajes, pero siguen estando. Entonces, encontramos la base de lo que hoy concebimos como la importancia de la relación directa con los sujetos y sus costumbres, su propia idiosincrasia. Esa premisa fue en los inicios. La importancia de la elaboración de estudios que lleven las necesidades a oído de los gobernantes con el fin de incidir en las políticas públicas. Fíjese que hoy ustedes vieron, seguramente en primer año, a Mercedes Escalada, cómo un problema social se pone en la agenda pública. Cuando los problemas son expresados por diferentes grupos, comunidades, a través de estas organizaciones, los movimientos, realmente los gobernantes tienen que tomar cartas en asuntos para poder generar políticas públicas, ¿no? Porque realmente cuando un problema es un problema realmente, dijimos, generalmente cuando hay un derecho vulnerado, cuando asiste una cierta cantidad de grupo de personas, cuando realmente hay una demanda de ciertos movimientos. Entonces, estas primeras formas de organización fueron las principales premisas para lo que hoy nosotros estamos trabajando, no solamente en trabajo social grupal, sino en trabajo social en general, ¿no? En todas aquellas disciplinas de las ciencias sociales que se ocupan de cómo atender la cuestión social. Con respecto al Toynbee Hall, a 133 años de su fundación, sigue en plena actividad y trabajando con un futuro sin pobreza. O sea, este tipo de experiencias todavía siguen estando presentes en muchos, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Ahora vamos a hablar un poco quién era James Adams y la experiencia del Hull House de Chicago. ¿Por qué recuperamos a esta mujer? Que ustedes van a ver en el próximo conversatorio en las cuestiones de género. Esta fue una de las primeras mujeres que plantó las bases en trabajo, por así decirlo, no en trabajo social, sino en la asistencia social, preocupada por pensar, modificar las situaciones que atravesaban a estos niños y jóvenes, ¿no? Los antecedentes y el proceso de
el trabajo social grupal tiene su origen, dijimos, en el fin del siglo XIX, mediados del siglo XX, en medio de las grandes transformaciones, como bien dijimos recién, y fundamentalmente el caso norteamericano tiene que ver con el alto nivel de formación académica de su protagonista, ¿sí? En esta instancia fueron mujeres con grados doctorales las que se empezaron a preocupar cómo modificar la cuestión social de aquella época y fundamentalmente vinculadas a la intervención, la investigación y la producción escrita y la militancia política social de estas mujeres, ¿no?, que estaban integradas. El movimiento de los settlements surge como una forma de dar respuesta a la investigación, desde la investigación, la militancia política y la intervención a los grandes problemas sociales de la época, justamente porque considerando la pobreza trascendían los factores individuales y que deberían ser abordados en forma grupal, ¿sí?, colectiva, en forma global. Implicó la ruptura con grandes prácticas, la caridad y la beneficencia, que estaban muy arraigados de la época. Acuérdense que en esa época también había surgido la COS, y estuvieron inspiradas y orientadas por el pragmatismo y el interaccionismo simbólico, como lo dijimos al inicio. James Adam fue una destacada académica militante de los derechos de la mujer y Premio Nobel de la Paz. Muchas de las que escriben acerca del género en trabajo social recuperan la labor de James Adams. ¿Por qué? Porque fue la que fundó los Hull House en Chicago, que son centros educativos asistenciales que brindaban servicios de salud, alimentación y ayuda social, y allí también se daban charlas, conferencias sobre temas históricos, políticos, artísticos, literarios, y ahí se circundaban muchos artistas, militantes, gremialistas, y por ejemplo como John Dewey, como George Meade, con Mary Richmond, que fue una también de las mujeres de la época en la cuestión, que es más destacada, por así decirlo, la predecesora nuestra en las cuestiones del trabajo social, hoy trabajo social, en aquella época de la asistencia social. Los mismos fueron convirtiendo en un centro de investigación a estos Hull House, un centro de investigación social aplicada que tenía como finalidad producir conocimiento que permitiera justamente fundamentar las necesidades de las reformas, ¿no?, legislativas y políticas sociales que tendían a mejorar la calidad de vida de la población. Los Hull House se ven reflejados en diferentes teorías, por ejemplo la de Dewey y Meade, de George Meade, y el de la ética social elaborada por los pragmatistas. Y por otro lado aparece otra figura como fue Mary Parker Fowler, que fue una investigadora feminista, líder innovadora en el campo de la administración, que también trajo justamente otro aspecto, por así decirlo, de cómo trabajar la política social con perspectiva de género, ¿sí? Hace justamente su aporte sobre el liderazgo participativo, los procesos grupales y la eficacia de los grupos de trabajo. ¿Por qué la recuperamos nosotros en esta instancia? Porque así como ustedes ven en el aporte de mujeres prestigiosas, muchas veces en nuestra profesión no recuperamos el aporte de aquellas que fueron las primeras, que fueron innovadoras en la época y que realmente sentaron las bases de nuestra profesión. Sus influencias teóricas y filosóficas tienen que ver también con los aportes que hacían al estudio de los problemas y también otro aporte que hacían desde la ecología social, ¿sí? Por ejemplo, el aporte que llevó adelante Charles Collis. John Dewey hizo mucho aporte sobre la relación de la teoría práctica y la relación entre el individuo y la sociedad. Fundamentalmente la idea de que hay una fuerte interacción recíproca entre la institución y el individuo, rescata el valor de la asociatividad, ¿sí?, para que las
experiencia, dice, las ideas, las emociones, los valores sean transmitidos y pasen a ser comunes, ¿no? Y habla justamente de la condición de posibilidad del proceso de individuación y la organización social. John Mill es el creador de la corriente de interaccionismo simbólico y en oposición justamente al funcionalismo. Plantea una relación de mutua influencia entre el individuo y el medio social a través de la acción social y este proceso reflexivo. También plantea el concepto del otro generalizado, que también lo recuperamos, ¿te acuerdan? En el texto de Amelia Delano, que representa las actitudes sociales y la expectativa del grupo y cómo a través del mismo se incorporan los símbolos comunicativos comunes, los valores y la norma del grupo. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos, como dije, en el texto de la guía de lectura de Amelia Delano? También es un referente de los estudios sobre la teoría de la acción y la comunicación racional. Y plantea las nociones de historicidad del individuo como autoconciencia, ¿sí? El sujeto autoconsciente. Bueno, ya llegando al siglo XX, nos encontramos con el movimiento de los Boy Scouts, que hoy siguen en Comodoro, por ejemplo, hay varios movimientos, varios batallones, hoy le dicen sí, Boy Scouts, otros le llaman exploradores, ¿sí? El movimiento de los Boy Scouts y la participación de las pioneras del trabajo social a través de Young Women Christian Association son una institución que estuvo a la vanguardia de los movimientos sociales más críticos en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Generalmente, ¿qué hacían estos movimientos? Potenciaban los derechos civiles, sociales de las mujeres, los trabajadores y los afrodescendientes. Su objetivo se orientaba fundamentalmente a la recreación, el esparcimiento, la prevención de la delincuencia, el desarrollo de hábitos ciudadanos y de cooperación, y generalmente estaban dirigidos a los grupos más vulnerables. Hoy, por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar en Comodoro Rivadavia, existen varios de estos grupos que fundamentalmente tienen un fuerte componente cristiano de la Iglesia Católica, pero y fundamentalmente los primistas que llevan adelante, que es Dios, patria y familia, ¿sí? En este caso. O sea, tiene un fuerte contenido religioso, pero a la vez un fuerte contenido patriótico también. ¿Quién era Baden Powell? Aparecen luego otros movimientos, bueno, que tienen que ver con la organización de los campamentos, fundamentalmente los cuales daban lugar a grupos que realizaban una cierta formalización de procedimientos. Hoy, por ejemplo, los que van, asisten, no sé, capaz que ustedes han tenido experiencia de este tipo, la metodología tiene que ver con el conectarse con la naturaleza, poder apropiarse, conocer otro estilo de vida, socialización, fundamentalmente conectarse con determinadas premisas y fortalecer justamente una fuerte conciencia cívica a estos sujetos. Por otro lado, paralelamente a estos surgimientos, estos movimientos, aparece la psicología y la sociología. ¿Qué es lo que le interesa a la sociología? Empezaron a interesarse justamente en los procesos grupales a partir de la significación social que van adquiriendo esta conformación del grupo. Y entonces ahí aparecen el Lapson, Lieberman, Newstead en Estados Unidos, y que tienen todos una sistematización de los trabajos en la índole recreativa y educativa en relación a los niños y jóvenes en los barrios marginales. Si ustedes se acuerdan, si pueden ubicar en la época, hay una película que se llama, creo que La Guerra de Pandillas, Las Pandillas de Nueva York, es un poco poder ubicarse en el momento histórico del que estoy hablando, ¿sí? Si vemos esa película, si la pueden ver, van a verse que hay diferentes grupos que se van disputando y tenían su propia lógica interna y se disputan el espacio, la ciudad, cómo se van ubicando, la organización, quién lidera con la... Bueno, a este grupo, este sector de jóvenes es donde se ubican estos dispositivos que yo le estoy hablando. Grace Colley es otra de 1930, fue la que primera referente nuestra, por así decirlo, en lo que es el abordaje de lo grupal, en cuanto a la sistematización, y ella que hizo el estudio, sobre todo, de los grupos más bien organizados, concibiendo el grupo como un espacio de prácticas democráticas, dice ella. Y analiza los procesos y las dinámicas grupales
y sobre todo en niños y jóvenes. Y fundamentalmente rescatando los valores y el trabajo comunitario. Bueno, habíamos dicho recién que, bueno, Lapson es otro de los referentes que comienza su labor con colectivos de niños en barriadas pobres y posterior al mismo, juntamente con otro referente, con Joshua, organizan programas con grupos infantiles. Fíjense en que la experiencia con grupos de niños y grupos de adolescentes marginales hoy todavía sigue vigente. Muchas de las experiencias de dispositivos en barriales todavía tienen este tipo de lógica, por así decirlo. Son aquellos los primeros que sistematizan y crean el primer libro, por así decirlo, de camping creativos o recreativos, publicados donde recuperan experiencias de este tipo con niños. Bueno, sobre todo, bueno, dijimos que toda esta experiencia se dio en Estados Unidos, empiezan a plantear otro tipo de trabajo también en Estados Unidos, aparte de ellos del Grupo Powell con los jóvenes, que son los programas de recreo y terapia en hospitales, y porque se había dado justamente transformaciones progresivas en la noción de salud originados por los cambios que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, ya iniciado el siglo XX. Empiezan a aparecer el surgimiento de las primeras comunidades terapéuticas y a partir de allí, esto es un aporte fundamental porque es el primer origen del trabajo social grupal en el ámbito de la salud. Que piensen también que, bueno, después vamos a ver más adelante, Pichon-Riviere también inicia su accionar en Argentina a través del ámbito de la salud también. Otros referentes claves en trabajo social lo grupal tiene que ver con el aporte de Gisela Konopka, que fue, y junto con Gertrude Wilson, fue la primera, de cierta forma, la que sistematizó el trabajo social con grupos, así decirlo, la primera y fundamentalmente con jóvenes, con jóvenes, por así decirlo. En Argentina, bueno, Natalio Kirchner fue un referente clave en 1960. De hecho, mucho de lo escrito, creo que el autor que más nosotros recuperamos, un fondo docente de la Universidad Nacional de Comahue, y que sus escritos siguen vigentes hasta el día de hoy porque fue el primero y que más ha sistematizado el trabajo social y lo grupal. Eso vamos a leer más adelante aportes de él. Entonces, lo que a nosotros nos interesa rescatar es que para la configuración del trabajo social grupal tenemos aportes de diferentes disciplinas. Por un lado, la sociología, que lo que nos aportó fue la percepción de la estructura social. El psicoanálisis también fue otro aporte fundamental, que el aporte que dio el psicoanálisis al trabajo social grupal es el análisis de la motivación y los comportamientos. El aporte de la psicología social, ¿por qué? Porque analiza la dinámica de los grupos. El aporte de la pedagogía, ¿por qué? Porque también ella hace un aporte de la educación informal, como por ejemplo podemos analizar cómo toda esta experiencia que llevan trabajado en el campo de lo comunitario tienen que ver con educación informal y que la pedagogía lleva un eje clave ahí en el abordaje del análisis de la educación. La antropología, cómo es central en los aspectos culturales, cómo nos aporta el trabajo social, desde obviamente el análisis de las diferentes formas de interacción en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, a partir de allí van surgiendo la primera definición del origen del trabajo social con grupo, que tiene que ver con un proceso socioeducativo que trata de desarrollar la personalidad y la adaptación del individuo a través de experiencias de y en los grupos. Fíjense, empieza a bosquejarse esa primera definición que, bueno, hoy quizás no es pertinente en algún aspecto, pero bueno, hoy no hablamos de individuo y de adaptación social, sino hablamos de sujetos y obviamente de acompañamiento de estos sujetos en el proceso de su realización personal. Entonces, para ir por ahí cerrando con algunas ideas de lo que fuimos diciendo, el trabajo social con grupo en sus inicios tienen que ir vinculados a estrategias de ayuda mutua, ¿sí?
Y ahí encontramos, como dijimos, aporte de grandes representantes, como fue Jane Addams, que habla justamente que no es posible el trabajo social grupal sin un otro, ¿sí? Ahí justamente habla del intercambio, dice la música de voces aisladas para el volumen y la fuerza del coro, dice, ¿no? Canon Barnett dijo que si es una gran cosa para un individuo, es un asunto mayor para ser parte de un todo. O sea, todos recuperan la importancia de lo grupal en el fortalecimiento de los individuos. Bueno, por otro lado, lo importante de analizar lo grupal, por ahí es lo grupal como un proceso. Lo grupal puede ser entendido como un proceso que se construye a partir de un dispositivo de intervención orientado a la recuperación de lazos sociales, de pertenencia, de identidad, de integración social. Y el trabajo social, lo que más importante que hay que destacar, como disciplina desarrolla diferentes formas, ¿sí?, de grupalidad, forma específica de grupabilidad. Y lo que nosotros, por ahí se fue la Filmina, pero podemos, otro principio básico, se me fue, está más abajo, Jimena. Los objetivos, los inicios de lo grupal tienen que ver con fomentar la participación social, fomentar la educación democrática, la sociabilización y desarrollo social para asumir roles sociales responsables, el tratamiento y rehabilitación del pequeño grupo para modificar la conducta y lograr la rehabilitación personal. Como dijimos hace un ratito, la visión de lo grupal como proceso tiene que ver con analizar el grupo, o sea, los datos del grupo, a cada integrante del grupo, analizar su comportamiento individual, su interacción, elaborar un diagnóstico, un plan de tratamiento, definir los objetivos. Ese plan de tratamiento plantea una orientación y la facilitación de tareas individuales o grupales. Y, por otro lado, plantear qué tipo de grupos vamos a trabajar. Como decía Gisela Conop, hay grupos que están orientados a el desarrollo, ¿sí?, orientados para ayudar a la persona hacia su potencial individual, y hay grupos de acción social que tienen por finalidad realizar acciones destinadas a la mejora de los problemas colectivos. Lo importante, como decía Gisela Konopka, siguiendo con lo que ella plantea, estos principios básicos de actuación en el grupo tienen que ver con un reconocimiento de la acción, ¿sí?, peculiar, según la peculiaridad y diferencia de cada individuo, un reconocimiento de la acción en relación con la amplia variación de los grupos, la aceptación de cada individuo, el establecimiento de una relación de ayuda entre el grupo y los miembros el grupo de tarea y los miembros del grupo, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con la posibilitación y el estímulo de las relaciones, la ayuda mutua entre los miembros, la modificación del proceso de grupo, estimular la participación de cada miembro de acuerdo a su capacidad y la capacitación de los miembros para que impliquen alguna forma de solucionar sus problemas. Puedes pasar la Filmina si quieres. Por último, no sé si ya está Filmina, o no la veo, los inicios de la actividad grupal hacia fines del siglo, hacia principios del siglo, a ver si estamos bien con la Filmina, sí. Por otro lado, los principios de lo grupal tienen que ver con ofrecer oportunidades para las experiencias nuevas respecto a la relación y las habilidades, el reconocimiento de las limitaciones,
en la valoración del diagnóstico y la utilización de un programa en función del diagnóstico que hayamos hecho. Bueno, por otro lado, como bien dijiste recién, Jimena, los inicios de lo grupal tienen que ver también con la Guerra Civil Española en 1936 y 1939, donde existían también enfermeros republicanos que realizaban reuniones grupales con los heridos de guerra, y en estos espacios se hablaba de la singularidad de cada padecimiento. Generalmente en esas experiencias se agregaba una discusión política y práctica de alfabetización entre los mismos heridos de guerra, entre los que estaban sufriendo. Estas primeras experiencias fueron las que llevaban adelante después a recuperar en el espacio de la salud la experiencia de los grupos, las comunidades terapéuticas y los hospitales, ¿no? O sea, la experiencia de salud mental, cómo se fueron recuperando estos grupos de que habían sido tan afectados en su padecimiento mental, cómo fueron armándose experiencias en diferentes hospitales, ya sea en salud mental o en experiencias centro de rehabilitación. En este caso está más focalizadas en los traumas de la guerra, que fue el experimento Norfield, y en el trabajo en pequeños grupos que definía su tarea en función de la rehabilitación. Entonces, a partir de esta experiencia surgen dos formas de trabajo en el grupo de trabajo y el grupo de supuesto, el grupo del supuesto trabajo que es el grupo terapéutico. Bueno, ya casi terminando, la experiencia de lo grupal en la Argentina tiene fundamentalmente sus raíces desde el campo de la psicología, y hay una fuerte influencia de Kurt Lewin, que habla justamente, recuperamos la noción de la dinámica de los grupos, esto lo han visto también en el texto de Acción, de Jacobo Levin Moreno con el psicodrama y de Enrique Pichon Rivière a través de los cursos grupales para enfermeros. Esta primera experiencia que lleva Pichon Rivière adelante, lo lleva adelante de los hospitales a partir de un paro de enfermeros que hubo y un trabajo con pacientes, los menos graves, que cuidaban a otros más graves, ¿no? Esta experiencia que se dio inicio en Argentina, que seguramente también lo habrán trabajado con el profesor Pacum en psicología social, también tuvo una influencia también en Inglaterra, donde también se replicaban esta experiencia en un pequeño grupo con el concepto de grupo sin líder, ¿no? La influencia que se llevan adelante desde diferentes otras líneas para este tipo de características de conformación de lo grupal fueron de diferentes autores en la teoría social, como fue Kurt Lewin, Melanie Klein, que ustedes lo vieron seguramente en psicología evolutiva, Jean-Paul Sartre con la noción de tarea y la idea de roles, ¿sí? Otra línea corriente de pensamiento que influyó para la formación de lo grupal fue el funcionalismo parsoniano, la noción del self como yo, como la autora acá, Kaufman, no sé si lo han leído o lo han estudiado, con la noción de estigma o con la noción del libro Internados. Ese autor recupera justamente una categoría que fue también incursionando en el aspecto de lo grupal. Y también los grupos con Pichon Rivière para la intervención también con familias, ¿sí? Y allí, bueno, hay mucho también para trabajar, que es los grupos de intervención con familia, con otro punto de encuentro. Generalmente la intervención no se hace solamente con grupos con las características que nosotros conocemos, sino con lo que son las intervenciones familiares. Y ahí hay muchas publicaciones a partir de 1957 con el primer libro de psicoterapia de grupo, que fue el primer libro sobre lo grupal en América Latina, que apuntaba a los educadores, trabajadores sociales, los médicos, donde se trabajaba desde un enfoque psicoanalíticas y se abondaba justamente sobre cómo acompañar a las familias en sus procesos, ¿no? De diferentes momentos que atravesaba de su ciclo de vida. Bueno,
Y ya casi cerrando, lo que vamos a ver un poco el aporte de Pichon Rivière. Como bien dijimos, él inició su trabajo en 1940 en el actual Hospital Borda de Buenos Aires, trabajó con la capacitación grupal de enfermeros, trabajó con pacientes, y construye el concepto de idea, y recuperaremos después posteriormente, si quiere, la experiencia de Rosario, que es esta que da su principal puntapié para desarrollar toda su teoría de psicología social del grupo operativo, ¿sí? Que es la que nosotros desarrollamos en Trabajo Social 3. Introduce el concepto de ECTO, ¿sí? El esquema conceptual, referencial y operativo, en la búsqueda de homogeneidad a partir de la heterogeneidad, y reconocer la heterogeneidad respeta la singularidad dentro de una tarea específica, ¿no? Bueno, allí vemos unas fotos de él, que si no lo conocían, lo van a conocer. Y lo importante también de hoy, recuperar lo grupal y lo institucional, que hoy también trabajamos mucho de esta línea. O sea, ustedes van a ver lo que es importante, los dispositivos grupales en las diferentes instituciones y programas. Ha habido, o sea, a partir de todo del anclaje, por así decirlo, de las diferentes líneas para perspectivas en el trabajo social, hay un crecimiento en la noción también de psicohigiene, de psicología institucional y trabajar el análisis institucional. Se ha creado hace ya un tiempo el Centro Experimental de Psicología Institucional, que es un enfoque interdisciplinario, y a partir de allí se esbozaron diferentes experiencias, se sigue trabajando en lo que es psicología institucional. Y hay muchos referentes de allí que trabajan esta línea. Por ejemplo, Kaminsky, como ejemplo Ulloa, hay muchos que trabajan en la línea de lo institucional. Por otro lado, hay otra línea que trabaja el psicodrama como un aporte fundamental también a la terapia de grupo. El psicodrama es un aporte, una disciplina también que fue creada a partir de Jacobo Moreno en 1957, y en 1958 Eduardo Pavlovsky lo lleva a la psicoterapia de grupo en el Hospital de Niños, y justamente lo que trabaja es la relación de niños entre sí con sus madres, a partir del juego, y que son dramatizados, y a partir de allí empieza a trabajar justamente la relación entre el cuerpo y los grupos, ¿no? La corporalidad y los grupos. Fíjense entonces cómo de los orígenes que iniciamos allá del análisis del principio del siglo hasta la fecha, fueron esbozándose diferentes disciplinas que fueron aportando la grupal. Y cada uno, a partir de un determinado momento, determinada época, fueron nutridos por otras disciplinas dentro del ámbito de las ciencias sociales, que aportaron formas de mirar al grupo, ¿no? Miradas diferentes del grupo. Por último, en los contextos de la década de los 60, hubo justamente en las ciencias sociales mucha transformación, de acuerdo a la década de los 60, y 60-70 también. También hubo un gran importe también en América Latina. Se acuerda que estaba la reconceptualización, ¿sí? Hubo una fuerte conflictividad social y política en ascenso. Hubo un nuevo lugar para el otro como portador de verdad. Hubo presencia, o sea, una mirada acerca de los cambios en la vida cotidiana. Y justamente el tercer mundo entra a tener un protagonismo muy claro, por así muy estratégico, a partir de los cambios culturales, las transformaciones que se van dando en el mundo político y también en trabajo social, ¿no? Por ello, también hubo cambios en el contexto de lo que fue el trabajo grupal. El trabajo grupal tuvo una fuerte preponderancia en los años 70, igual que el comunitario. ¿Por qué? Porque lo habían visto como una forma también de organización de las cuestiones políticas de la comunidad. O sea, hubo un fuerte predominio de las ideas de transformación social y política, y hubo una politización creciente de la sociedad. También era mirada justamente a América Latina de una perspectiva de integración, y también era pensada justamente
el lugar del otro vinculado con la idea de que tienen que ser un agente político, ¿no? Clave para la modificación de lo que está aconteciendo hoy. Bueno, ya casi cerrando, o sea, esta mirada de lo que fue el recorrido histórico por diferentes momentos de la época, lo que a nosotros nos tiene que interesar es que el nacimiento del trabajo social tuvo confluencia 4 factores, ¿sí? Y ya está, por así decirlo, la femina. Por un lado, la revolución industrial, la ilustración, las revoluciones políticas, la revolución científica, la emergencia de la cuestión social, que tiene que ver con el nacimiento de la acción social organizada. O sea, por un lado, la revolución industrial y la revolución científica y tecnológica están enmarcadas justamente en una perspectiva utilitaria, una idea de progreso y un método científico. Entonces, nuestra disciplina no es ajena a lo que va aconteciendo en los debates de la época, por así decirla, y lo que trabaja juntamente es los procesos de organización, ¿no? Cómo la gente se va organizando, se va uniendo, y estos movimientos, en cierta forma, hay que analizarlos y estudiarlos. Y hay que también, ese análisis de las capacidades se hacen a través de diferentes técnicas, ¿no? Cómo analizamos esos procesos de organización. Y por último, por ahí lo importante de reconocer toda esta experiencia que fue en lugar a lo largo del tiempo, es cómo esto hoy sigue vigente, ¿no? Cómo estas diferentes experiencias a lo largo de esta forma de fenómenos grupales, formas de organización que se fueron dando a lo largo del tiempo, la historia, hoy tiene reminiscencias. Por ejemplo, este accionar filantrópico de aquella época hoy sigue teniendo vigencia con algunas organizaciones que sigue llevando la filantropía como una forma de organización, de prestar ayuda a un otro, ¿sí? Siguen estando, estos grupos filantrópicos siguen estando. Por otro lado, estas formas también de grupos terapéuticas siguen estando en espacios de salud mental. Estas formas de trabajar a través del arte, el psicodrama, también sigue estando hoy presente. Esta forma también de trabajar los grupos como actores políticos, como a través de diferentes organizaciones, por ejemplo, los centros de estudiantes, por ejemplo, también siguen estando presentes, ¿sí? O sea, son formas de organizaciones que tuvieron su impronta en algún momento y que determinados referentes que después se constituyeron en escritores, fueron los que fueron sistematizando esta experiencia, que fueron dando pie al trabajo y fueron conformando y dando herramienta al trabajo social grupal. O sea, y ahí encontramos diferentes referentes, como fue Natalio Kirchmann, Trabajo Social Argentina, como fue Gisela Konopka, el aire de la psicología, como fue todos estos referentes que fuimos planteando. Eso nos hace pensar que esta impronta, esta perspectiva histórica, crítica, no es algo allá lejos y no hay que desconocerlo. Al contrario, en estos contextos convulsivos que estamos viviendo hoy, convulsionados, ¿sí? Todas estas reminiscencias hoy tienen vigencia, porque todas estas experiencias surgieron a partir de diferentes crisis que se dieron a nivel mundial. Y sí, seguramente, posteriormente a esta pandemia, surgen nuevas formas de intervenciones, nuevas formas de desafío de la intervención grupal que surgen a partir de estos acontecimientos que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, lo que decía Robles, ¿no? A partir de estas nuevas grupalidades, configuraciones grupales que están surgiendo a partir de la virtualidad, seguramente se va a escribir mucho de este contexto y va a ser también analizado con otra perspectiva. O sea, no es hoy somos observadores participantes, ¿no? de este nuevo momento que estamos viviendo, pero aquellos que estas primeras formas, estas primeras protoformas, por así decirlo, que surgieron, no fueron ajenas estuvieron muy vinculadas con lo que acontecía en el contexto político, económico y social de la época, ¿no? O sea, fueron dando una lectura de lo que las personas pensaban en ese momento, cómo era importante trabajar de lo grupal, no solamente como un proceso que atendía
a la cuestión social, sino cómo ese proceso le permitía a las personas, a los sujetos, sentirse pertenecientes y sentirse identificados con un grupo, ¿no? El trabajo social como disciplina desarrolla diferentes formas específicas de lo grupal, ¿sí? Esta es lo que hay que tener claro. Estas son una de las tantas, sí, formas, pero trabajamos con diferentes tipos de grupos, diferentes tipos de dispositivos en diferentes tipos de campos. Así que bueno, no sé cómo estamos con tiempo, yo ni sé, ya me fui mal con los tiempos, no quise ser un poco, me fui. Son las 17:05, Ale, todavía tenemos un ratito, si querés unos 10 minutitos más, 15. Yo por ahí no sé si le alcanzaron a leer algo del material, pero bueno, ella, más allá que por ahí es un material que todos los estudiantes dicen siempre medio tedioso, ahí hay cuestiones que por ahí nosotros no podemos desconocer, más en este contexto que estuvimos leyendo, o sea, hoy es cómo nosotros nos vamos nutriendo, cómo este trabajo social no es que se surge de un día para el otro, sino que tiene también que ver con la lectura política de la época, cómo se fue desentrañando, cómo las otras disciplinas fueron haciendo su aporte y siguen haciendo sus aportes, cómo nosotros también tenemos un protagonismo clave dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Y cómo también hoy más que nunca podemos decir mucho de lo grupal en el contexto que estamos viviendo, ¿no? No sé si yo por ahí quiero escucharlo yo a los chicos, a los estudiantes, a ver qué piensan de lo que dije, si fue muy clara, si fue tediosa, si se le ocurre un ejemplo. Hola, profe. No, sí, fue muy clara. Hay una cosa que me quedó a mí para preguntar cuando, donde hay vienen a ser una de las primeras que dice que ella tuvo que hacer una cura de algo y de ahí ella inició esto, porque me parece que en ese momento no le daba lugar a las mujeres para que vayan a la universidad. Claro. Entonces ella sí, le hicieron una cura me sale de sueño, pero no es de sueño, como que a ella la llevaron a algún lado y es ahí donde ella después manifiesta y hace una fundación, el Hall, no el Tomby Hall, ese. Claro, en realidad, sí. Acuérdense, por eso yo las traje, es muy actual, o sea, porque fíjense, si ustedes leen los estudios de género, las mujeres, generalmente en nuestra disciplina, muchas no son tenidas en cuenta, por así decirlo. Y estas mujeres, para llegar a tener un protagonismo, fueron mujeres generalmente vinculadas a la universidad, ¿no? O sea, son mujeres que venían muy estudiosas, que escribían su escrito, pero no eran tomadas en cuenta en la universidad. Si ustedes ven, por ejemplo, la película esta, Marianne Curier, creo que está ahora, a la cura de reposo, dice Sabrina, exacto. Esa película también da cuenta de esta época. No sé si la vieron por ahí, está en Netflix o en alguna de las otras. A veces Marianne Curier, esa película da cuenta de lo que pasa en ese momento, es parecido a lo que cuenta esta profesora. Estas docentes, las primeras que tienen un protagonismo clave en las cuestiones de sistematizar las primeras voces del trabajo grupal, no eran tenidas en cuenta en la universidad. Al contrario, en ese momento los hombres solamente podían asistir a la universidad, o podían escribir, dar cuenta sus escritos, o tener un protagonismo clave, o ser reconocidas. Acuérdense, para llegar a ese premio Nobel, o sea, tuvo una gran lucha que pasar para poder ser tenida en cuenta estas mujeres. Entonces, estas mujeres, o sea, pasaron diferentes luchas y cómo se organizaban para sobrevivir, para que puedan ser reconocidas en su propio espacio. Tanto James Adams, si ustedes leen, a algunas les interesa después, si van a seguir trabajando en cuestiones de género, James Adams fue la primera mujer también que trabajó toda la reivindicación también de las luchas de las mujeres para el voto,
para trabajar todo el tema de la reivindicación de los movimientos sociales, la reivindicación de los afrodescendientes, o sea, todo ese movimiento de lucha de mujeres que se empezaba a esbozar en Estados Unidos también tuvieron un protagonismo clave. Y ellas fueron las que, en este caso, fueron las primeras que empezaron a escribir acerca de cómo modificar las condiciones de vida de la gente y presentar ante el Estado propuestas para que no sea reivindicado solamente tenido en cuenta desde la caridad, ¿sí? No hay que atender la cuestión social de la forma de ayuda mutua o de la caridad y la beneficencia, sino hay que ser tenido en cuenta, a este caso, las personas por su condición de sujeto, ¿sí? Y porque tienen derecho. Esto también es importante, que ahí ya empezaron a ver los primeros esbozos de la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿sí? Esto por eso quise traerlo, o sea, parecía ser que el protagonismo de las mujeres en nuestra profesión es mucho posterior. No, en los inicios fueron quienes dieron de puntapié para ser reconocidas y para que los derechos de las mujeres sean reconocidos, de los niños y también, ¿no?, de todas las personas excluidas en ese momento. ¿Mm? Bueno, no sé qué otra pregunta. ¿Fue muy tediosa o muy cansador el artículo? No, la verdad que está súper interesante porque nosotros en primer año no vimos a todas estas autoras, no alcanzamos, no tuvimos el tiempo, vimos a algunas únicamente. Me parece que la más significativa ahora es Mary Richmond. Mary Richmond, sí. Fue la que obviamente sistematizó y organizó la tarea a través del diagnóstico social y fue la primera que fue. Pero estas otras mujeres quedaron invisibilizadas y fueron parte contemporánea de Mary Richmond y en realidad la cura reposa, ahí dice Rafaela Camiña, dice que es una terapia para desactivar cerebro de mujeres activistas. Y claro, eran mujeres activistas. Y en realidad estos métodos que utilizaban en la época tenían que ver cómo neutralizar a estas mujeres que venían teniendo un protagonismo y había que callarlas, por así decirlo. Pero fueron las primeras que en cierta forma fueron organizando a estas poblaciones, a estos movimientos, para que puedan luchar por sus derechos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerla presente, porque nosotros trabajamos justamente con grupos que se conforman a partir de necesidades y problemas sociales que la aquejan. Entonces, ellas fueron las líderes, por así decirlo, de la época, que más allá de eso, que eran permitieron sistematizar estas primeros experimentos, por así decirlo, primeros esbozos de organización, ¿no?, con un método científico, ¿sí? Que hasta la época no había método científico. Anteriormente lo que hacían esta forma de ayuda, no existía hasta 1930 un método científico, una teoría que avale este tipo de organización. Ellos le inculcaron justamente, le agregaron cientificidad a los procesos organizativos, empezaron a escribir, ¿sí?, a darle cuerpo a esta forma de organización, darle lectura, a hacer elaboraciones teóricas, a observar, ¿sí?, estos grupos, estos dispositivos que se iban armando, ¿no? Y por qué estos dispositivos se fortalecían, estos dispositivos, y la gente se iba a ir, en cierta forma, modificando sus condiciones, ¿sí? Porque obviamente uniéndose iban a poder salir de estas situaciones que estaban atravesándose, organizándolos, luchando por sus derechos, etcétera, ¿no? O sea, son las primeras teorías científicas de estos grupos, ¿no? Como sistematizar estas primeras experiencias a partir de la lectura teórica, o sea, con la influencia de estas diferentes disciplinas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes a las profesoras, a los compañeros. A mí me pareció re interesante. Y yo iba leyendo y iba relacionando con el conversatorio, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, a ver, esta relación, que a ver, nada es casual,
Tiene que ver con que la línea vino, a ver, la forma de interpretar la historia, la forma de involucrarnos, al principio con alguna manera más experimental, lo que decías, Alejandra. Pero pensando en esto, pensando siempre en poder inmiscuirse, observar el funcionamiento de los grupos, analizarlos. Bueno, esto me pareció re interesante pensarlo en eso, pensar inclusive cuando Viviana Travis trae esto de decir en el momento histórico en donde ella, por los momentos históricos en donde pasó. Entonces, hablar de lo que fue la dictadura, hablar de lo que fue el trabajo dentro de la dictadura, que fue muy difícil. Y hoy escuchaba a Cono, ¿no?, cuando explicaba la clase el otro día, y decía que hoy en la universidad estamos, o no estamos, bueno, hay conciliarios que van a votar quién va a ser el próximo rector. Entonces, desde pensar en esto, ¿no? Pensar en decir, bueno, de donde estábamos, historias pasadas, a hoy, y me parecía riquísimo poder, ¿no? Y la conexión con los conversatorios, bueno, para mí fue muy rico. Y vuelvo a decir, materiales que son muy ricos y que no alcanzan con una primera lectura. No. Es una primera lectura, es escuchar la clase, es volver a la lectura, volverlo a leer, apoyarnos en otros materiales. Bueno, eso. Me parece bárbaro, a mí me encantó. Este texto que por ahí habla de justamente la lucha de las mujeres, las primeras mujeres que sentaban las bases de la lectura de los trabajos sociales grupales, recuperando esta experiencia de James Adams, de Gisela Konopka, de Mary Richmond, que fueron las primeras mujeres que por ahí tuvieron más cuestiones afines con el trabajo social, fueron mujeres que la lucharon, o sea, no es que fueron protagonistas en su época y muchas veces invisibilizadas para muchas veces la propia academia, pero que en realidad, como bien dijo acá, tuvieron para poder ser reconocidas, fueron mujeres muy activistas y que para llegar a escribir y tener hoy su sistematización, sus libros, su base teórica, pasaron muchas cosas, o sea, sufrieron, no es que hoy la leemos allá, más allá de un siglo casi, pero, o sea, lo que hoy es nuestra disciplina no se forjó, por así decirlo, linealmente. Fue mucho proceso de luchas de colegas, de mujeres, de hombres, que lucharon para entender, o sea, la cuestión social y que la asistencia social no sea solamente vista de la caridad, ¿sí? Que, o sea, sino que hay todo un proceso de análisis teórico para sustentar estos procesos de ayuda, ¿no? No es que es así, o sea, no es simplemente por ayuda mutua, por beneficencia que deben solucionarse los problemas, no es esa la metodología. Entonces, para la construcción de la disciplina pasó mucho agua bajo puente, por así decirlo, y muchas mujeres y muchos protagonistas clave y mucha lucha, ¿no?, de diferentes actores políticos, activistas también, porque, o sea, estas mujeres también fueron activistas, y también para poder entender que nuestra profesión tiene un fuerte compromiso político, una fuerte lectura teórica y también un fuerte componente instrumental, porque todas estas experiencias nacen justamente de desarrollar experiencias junto con un otro, ¿no?, y analizar cómo se daba esta tarea, este trabajo con esos grupos. Bueno, obviamente desde el momento de cómo del inicio, cómo quienes lideraban tenían protagonismo y no era concebido al individuo como papel clave, hasta hoy que consideramos a los sujetos de los grupos con un papel activo, protagonista, fundamental en el hacer de lo grupal, pasó mucha lectura de lo que es concebir lo grupal, ¿no? Cómo se mira lo grupal. Bueno, pero bueno, lo interesante es que este texto, más allá de que por ahí pues le va a ayudar también a pensar el otro conversatorio que viene de género, ¿no? Porque cuando hablamos de género, también trabajo social, no es que nuestra carrera siempre se dice que está una fuerte impronta desde la disciplina feminista, desde el género femenino. Pero bueno,
tienen sus orígenes también en esto que estuvimos leyendo hoy, ¿no? Que es cierto, ¿no? El lugar de la mujer en la atención al otro, ¿no? Bueno, no sé. Igual, este texto, este cuadro va a subirse al aula, la grabación igual va a subirse al aula, y bueno, vamos a dejar después un trabajo práctico para avanzar en este texto. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿No? Jimena, Pacún, ¿quieren aportar algo más? No, por mi parte nada, solamente que el lunes nos encontramos en el conversatorio, recuerden anotarse en el mismo para después poder tener la acreditación correspondiente. El día martes próximo, que sería el martes 2, ¿no? Sí. ¿No? Si no me equivoco. Sí. O martes primero. Martes primero estaríamos trabajando como las semanas anteriores que veníamos trabajando post conversatorio. Vamos a trabajar sobre el conversatorio seguramente y vamos a retomar por ahí algunas dudas que surjan de este texto. Y bueno, como decías vos, Alejandra, la clase se va a subir. La clase anterior del conversatorio, les aclaro que yo no la pude subir porque no tengo un problema con la computadora para subir la clase, así que la tengo grabada acá en mi compu y ya voy a buscar la forma para que no se pierda, en realidad, o sea, se pueda compartir en algún momento, ya sea en el aula virtual o por algún medio le llegue. Por ahora vas a subir vos, Alejandra, seguramente esta clase y bueno, nada más. Igual siempre está abierta la posibilidad de hacer las consultas vía WhatsApp en el grupo, así que bueno, yo creo que estaríamos. Y después, bueno, en el aula virtual yo le subí la guía de conversatorio, ahora le voy a subir, le subí el texto, ahora le voy a subir este PowerPoint. Les devolví la lectura de los conversatorios, el profesor Pacún está terminando de corregir lo de Amelia Delano. Y bueno, y hoy, bueno, supongo que van a subir la guía 3 de los conversatorios que tenían para hoy. Si no hay más alguna pregunta, bueno, dejaríamos aquí porque, bueno, a las 5:30 tenemos un examen de un estudiante que se va a conectar por este mismo link. No sé si estamos de acuerdo. ¿No hay alguna consulta más? Nos despediríamos. ¿No hay nadie más? Sí, nos estaríamos viendo la semana próxima. Bueno, estaríamos viendo la semana próxima. Voy a tratar de armar un trabajo práctico para este material, así ya les queda. Y vamos a ir avanzando un poco más y vemos algo más de lo histórico y avanzaríamos con otro texto después. Pero vamos a ir trabajando ahora el conversatorio, ¿sí? Así no nos queda eso ahí inconcluso. Bueno, un gusto poder escucharla. Hoy desactivé cámara por el tema de la señal y espero que haya sido clara. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Saludos. Nos vemos la próxima semana.